Libronautas, les saludo de nuevo por fin, su amigo y servidor Arturo Gal, con un nuevo episodio de Entre Hojas, con una nueva reseña. Por fin, lo sé, ha sembrado la zozobra en mi tiempo de ausencia y ya era momento de que regresásemos a la actividad. No ha faltado lecturas, no ha sido ese el problema, sino más bien la voluntad de sentarse y reseñarlas. Así que vamos a hacer todo lo posible porque este sea el nuevo comienzo de una más intensa actividad en nuestro canal. Hoy les traigo filosofía, así es, escucharon bien. Y de hecho, por primera vez estoy reseñando en un libro electrónico del Tolino. Y vamos a ver qué tal va. No soy el mejor en esto de la tecnología. Como pueden darse cuenta, tampoco en lo auditivo. Estoy haciendo primeros intentos aquí por hacer un poco mejor la calidad del audio, pero es muy básico mi conocimiento, así que vamos a lo que sí sé, que es leer, ¿no? ¿Quién es Ludwig Feuerbach? Es un personaje, un filósofo alemán que nació en 1804. Este libro se titula La naturaleza de la religión cristiana, no, la esencia, perdón, del cristianismo. Es un libro que fue publicado más o menos de 1840 y interesante es que Ludwig Feuerbach estuvo estudiando y enseñando acá en la Universidad de Jena, Friedrich Schiller Jena, donde yo trabajo, y fue uno de los jóvenes hegelianos que tomaron la filosofía de Hegel y le imprimieron materialismo. Como ustedes saben, Hegel es uno de los principales personajes que representan al idealismo, pero es casi el creador de la dialéctica en cierto sentido. Y los hegelianos, los jóvenes hegelianos, tomaron su filosofía y le dieron un giro hacia la izquierda política a través de concepciones materialistas, lo cual fue influencia para Marx y para Engels, que en un primer momento concuerdan con la opinión de Feuerbach en su crítica a la religión cristiana y después van a hacer un libro propio, Marx, en donde critica a la crítica de Feuerbach. O sea, hace una crítica de la crítica. Ya saben cómo son los filósofos, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué se basa la crítica de Feuerbach. En un plano muy general, Feuerbach lo pone en una frase lapidaria para mí, ¿no? Dice Feuerbach que la historia de la religión es básicamente la historia de la antropología. O sea, la religión es un reflejo del hombre, es una creación obviamente del hombre, pero no solo una creación del hombre, sino que es una creación a su semejanza, lo cual invierte en 90 grados, en 180 grados la tradición cristiana, que es que Dios crea al hombre a su semejanza, ¿no? Entonces, cuando Feuerbach se refiere a la antropología, lo hace desde el punto de vista de algo muy, como el nombre lo dice, algo muy antropológico, o sea, muy con forma de hombre, no solo en lo físico, sino también en los valores y en la moral del humano, que la religión toma como autor a Dios. Sin embargo, Feuerbach lo entiende al revés. Es la moral humana, es la percepción física del hombre, la forma física del hombre, la mujer, quien moldea a Dios y le atribuye las características que el hombre tiene. Entonces, eso es en general, pero algunas cuestiones son también más profundas, más específicas, y también se basa Feuerbach en una crítica a lo que es lo racional y la fe, por así decirlo. Entonces dice que la religión, en este caso sería cualquiera, de hecho menciona algunos ejemplos, la religión tiene una contradicción intrínseca que es la fe y la racionalidad. El ser racional en algún momento tiene que despojarse de esa razón, de lo que sus sentidos perciben, de lo que es la realidad, para entrar en el plano metafísico, ¿no? De lo indescriptible, de lo que no podemos explicar, de lo inexplicable, que es el fundamento básico de cualquier religión, un milagro, ¿no? Y que en el cristianismo, dice Feuerbach, se refleja por lo general o más fuertemente en la resurrección. Bueno,
Otro punto que a mí me parece muy interesante con Feuerbach es la distinción que hace él de el judaísmo y el cristianismo. Porque dice Feuerbach que el cristianismo es básicamente una actualización. Imaginen ustedes que el judaísmo es un software, es Windows 3.1 y después de muchos parches y de muchas interpretaciones ya no da para más y viene entonces la nueva versión Windows 5. Algo, 7.0, Windows 10, Windows Vista, que sería lo peor, y en una de esas viene Cristo 10.0, ¿no? Que es la religión del Nuevo Testamento, donde entre muchas otras características, el cristianismo le, dice Feuerbach, interesantísimo, y ahora más en estos tiempos que vivimos, le quita al judaísmo su carácter nacional. Saben ustedes que los hebreos, los judíos, ¿no? En general, en la religión judía me refiero, tienen esta percepción de ser el pueblo elegido, y de que Dios habla con ellos, con walkie-talkie directamente, línea directa, y les ha dado ciertas misiones en la vida que ellos han interpretado como ir y bombardear y destruir países y robarle su tierra en Palestina y en muchas otras formas. Y el cristianismo viene a quitarle ese nacionalismo intrínseco de la religión judía, donde Yahvé le dice al pueblo judío que ellos son los elegidos, etcétera, etcétera, y lo convierte en una religión internacional, una religión humanista. Y es ahí donde Feuerbach otra vez regresa a este punto de el reflejo del hombre en la personalidad y atributos de Dios y no viceversa, ¿no? Y de hecho el Islam lo vuelve a hacer también de una manera mucho más activa en el concepto de la umma. El Islam tiene esta concepción de que la comunidad musulmana es lo que le llaman la umma y es una sociedad internacional en la que se identifican ellos por encima de nacionalidades y podemos verlo muy claramente en el panarabismo, que muchas veces y erróneamente está casi categorizado de la misma forma que el Islam. O sea, los creyentes de la religión musulmana son categorizados como árabes y como el movimiento árabe político es panárabe y la mayoría de los árabes son musulmanes, pues se mete todo en la misma cesta, ¿no? Pero el cristianismo ya había hecho esta distinción, ya había creado las semillas de una comunidad internacional. Muy bien. Bueno, eso es muy interesante. Por otro lado, otra de las críticas interesantes de Feuerbach es la situación de la mujer en este entramado religioso, cristianismo, ¿no? Feuerbach nos dice que así bien el hombre había hecho a Dios como su creación y semejanza, no podía el hombre prescindir de una figura femenina porque está demasiado enraizada en la psique del hombre, la figura femenina, la madre, que tenía que tener entonces ahí una figura femenina, pero que a la vez no podía ser manchada. La figura femenina que es el reflejo, el retrato del pecado, Eva, la manzana y todo esto, no podía ella incubar, en términos de National Geographic, a Dios o al Hijo de Dios, sino que tenía que ser el Espíritu Santo a través de una mujer virgen quien incubase o diera a luz al Hijo de Dios. Claro que evitando así la mancha sexual, por así decirlo, ¿no? Y después él hace una serie de comparaciones muy interesantes con el catolicismo y el protestantismo, donde el protestantismo de plano ya prescinde de la figura femenina, no le interesa, en pos de poder liberarse de lo que era el pecado carnal en cualquier circunstancia, como es en el catolicismo. O sea, el coito, el sexo era solamente indispensable o lo necesario para procrear. No había manera de que una persona pudiese disfrutar de sexo sin que fuese un pecado. Entonces la rama protestante del cristianismo se libera de este pecado, abriendo las puertas a los sacerdotes para que pudiesen tener una mujer, y con esto sacrifican a la figura de la Virgen como
madre del Hijo de Dios, y con esto, bueno, se va para abajo todo lo que es la Trinidad y toda esta cosa, y empiezan las eh, diferencias más trascendentales con lo que es el catolicismo, ¿no? Entonces, Feuerbach ancla muy bien sus argumentos sobre la antropología y la teología, haciéndolas una, en conceptos muy sociales, ¿no? En situaciones muy evidentes de contradicciones, sobre todo en la liturgia católica, en donde la Trinidad está un tanto en contradicción con la figura de, o con la percepción de que Dios es todopoderoso. Si es todopoderoso, ¿para qué necesitaba tener un hijo a través de una mujer virgen? Porque no solamente crear. Bueno, muchas cosas que Feuerbach explica y que nos regresan otra vez a esa máxima de Feuerbach que dice que la fe, o sea, la religión pone en contradicción a la razón con la fe. Y esto lo hace muy bien Feuerbach. Después entra en unas críticas que ya son un tanto más de carácter social, con esto me refiero a la sociedad en su conjunto. Hay algunas, de hecho, hay algunos enunciados en los que Feuerbach un poco embeleza o ensalza la propiedad privada, el capitalismo, por así decirlo, primitivo. Y me parece a mí que seguramente por ahí van las críticas que Marx y Engels le hacen después a Feuerbach, que la verdad, sea dicha, no he tenido que leer. Es lo próximo que quiero leer, la crítica que hacen ellos a Feuerbach. Pero quisiera hacer unas pequeñas lecturas aquí. Por ejemplo, en lo que les comenté de la contradicción de la madre de Dios, dice Feuerbach: lo que es un milagro, lo que hace nacer un Dios, debe ser a su vez también un ser de origen milagroso y hasta divino. ¿Cómo podría haber tenido María el honor de ser iluminada por el Espíritu Santo si no hubiera sido ya purificada de antemano desde un principio? ¿Acaso podía el Espíritu Santo tomar posesión de un cuerpo manchado por el pecado original? Si vosotros no encontráis nada de raro con el principio del cristianismo, o sea, en el nacimiento milagroso del Salvador, entonces no deberéis tampoco encontrar raras las consecuencias sentimentales ingenuas e infantiles del catolicismo. Por ese tenor van las críticas de Feuerbach, que son muy agudas y muy interesantes, de muy buen nivel. Me parece a mí que las críticas que hace en cuanto a la lógica y a los principios fundamentales filosóficos son de primer orden. También interesante es cuando Feuerbach comenta sobre el hecho del dolor y de la redención, en cuanto a que, y el libre albedrío, en cuanto a que la religión judía le niega la libertad al creyente, inclusive en cosas tan sencillas como la higiene. Todo está prescrito en el libro del Talmud. Si el judío practicante se baña y hace otras de sus cosas necesarias para su vida cotidiana, es porque está en el libro y porque debe hacerlo por reverencia a Dios. O sea, le quita toda voluntad al creyente. Y el cristianismo viene a actualizar esto. El cristianismo viene a darle una cierta mayor libertad al ferviente, y de esa manera lo hace un tanto más libre. Pero en otras cuestiones podemos decir que imprime también un cierto conservadurismo en el caso de los que no creen en Dios. Y esto lo vemos obviamente como en su máxima expresión en la Inquisición, ¿no? Una vez que el judaísmo es desprovisto de la nación, o sea, la religión judía es desprovista, es actualizada a través del cristianismo, de esta idea de que el pueblo elegido, ya no hay un pueblo elegido, sino que ahora es una comunidad. Entonces ya el creyente no se entiende como una etnia, parte de la etnia de un pueblo, sino que se entiende como como parte de una comunidad religiosa. Y vemos las consecuencias que esto trae para el Nuevo Mundo, en el tiempo de la conquista de América, por ejemplo, donde los conquistadores españoles, portugueses y de otros países toman la cristianización como su
fundamento, su legitimidad para llevar a cabo esta conquista y la masacre que esta viene adjunta. O sea, la idea de que hay que agrandar esa comunidad de creyentes. Y esto no hubiese ocurrido en el judaísmo, que al contrario es una religión cerrada, ¿no? Que no propone expandirse, sino es solamente expandirse geográficamente, robar la tierra de los demás para tener más espacio ellos mismos. No quieren convertir a los demás al judaísmo. Y esto es algo bien interesante que Feuerbach percibe desde mediados de 1800. Y me parece a mí que es algo para rescatarse, para comentarse y para leerse. Así que no quiero extenderme mucho. Hasta aquí con Feuerbach. Es un libro largo, pesado, pero que si les gusta la filosofía, si les gustan estos temas de crítica a la religión, de pensar, de usar la lógica, lo cual a mucha gente de la religiosa no le gusta particularmente. Pero si ustedes son el contrario, si les gusta pensar críticamente, poner todo bajo pregunta, entonces creo que Feuerbach es algo para ustedes. Y ya estaré reseñando pronto quizá la crítica de Marx que hace. Y bueno, en medio de eso espero ser más activo y proveerles con muchas más reseñas de lectura. Y si tienen alguna propuesta, algún libro que les gustaría que reseñe, con mucho gusto. Un saludo y nos estamos viendo. Cuídense.